No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Biología evolutiva humana, conceptos básicos de biología molecular y celular. ¿Cómo se organizan las células? La existencia de las células se venía hipotetizando. Luego Robert Hooke en el año 1665 pudo ver por primera vez una célula, pues contaba con las herramientas adecuadas para hacerlo. Así tomó un trozo de corcho, el cual es producto de un árbol llamado cornoque, y pudo mostrar empíricamente las células. Se perfeccionan los microscopios, permitiendo ver las organelas, núcleos, citoplasma, analizar vegetales, etc. Células. Es una unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Es funcional, pues es la unidad mínima de vida, entonces tenemos vida gracias a ella, y es anatómica, pues somos el resultado de miles de millones de células, las cuales están formadas por moléculas, y estas últimas están formadas por átomos, enlaces covalentes, iónicos, etc. La función es la autoconservación y la autorreproducción. Autoconservación para permitir el desarrollo de la vida, y autorreproducción, pasar toda la información genética a sucesivas generaciones. Teoría celular, postulados. 1. Es una unidad estructural de los seres vivos, estamos formados por células. 2. Es una unidad funcional, realiza todos los procesos que permiten la expresión de la vida. 3. Es una unidad de reproducción, es decir, procede de otra vida ya existente, contradice el postulado de la generación espontánea. 4. Es la unidad genética, contiene material hereditario a transmitir. Las células están formadas por distintas organelas que permitirán la expresión de la vida o su funcionamiento. Partes de las células. Superficie celular, membrana plasmática, no es pareja, hay muchas formas y están en constante cambio. Tiene movimiento, puede incorporar distintas sustancias sólidas y líquidas. Teoría del mosaico fluido, por la membrana plasmática, que tiene dos capas de lípidos, siendo el principal el fosfolípido. Estas dos capas, dijimos que una era el fosfolípido, que tiene dos constituyentes, una cabeza polar y una cabeza apolar. La cabeza polar, hidrofílica, del lado interior de la célula, y del lado exterior o en el citoplasma de la célula, pues en ambos hay agua. Y una cabeza apolar dentro de la célula, pero en regiones hidrofóbicas. De esta forma se genera la capacidad de formar una membrana. Hay proteínas de reconocimiento, reconocen lo que a la célula le interesa, es la disposición de los fosfolípidos fluidos por la membrana que permite el movimiento. Colesterol, en menor medida, con un efecto opuesto al fosfolípido, poniéndole un control a la fluidez de las membranas, permitiendo que éstas aumenten hasta su punto justo. El tamaño de la superficie celular es de 7 a 9 nanómetros, y las proteínas contiene dos tipos, las perisféricas y las integrales. Las periféricas atraviesan solo una capa de la membrana celular, su cabeza puede estar del lado intracelular o del lado extracelular. Integrales atraviesan todas las capas de la membrana celular, tiene una cabeza en la parte extracelular y otra en la parte intracelular. La función es reconocer aquello que le interesa a la célula, como por ejemplo alimento, líquido, hormonas, etc. Permeabilidad selectiva, solo dejará pasar aquello que le interesa a la célula, por ejemplo glucosa, líquido, alimento, y rechazará hongos, bacterias, virus. Una molécula pequeña que rechaza el agua, hidrofóbica, pasa fácilmente por la bicapa, por ejemplo oxígeno, dióxido de carbono. Las moléculas hidrosolubles no rechazan el agua, están cargadas eléctricamente, entonces pueden ser positivas o negativas, como por ejemplo cationes y aniones, o moléculas grandes, por ejemplo la glucosa, que necesita de un sistema de transporte, y existen dos, uno activo y otro pasivo. El activo se requiere de energía, por ejemplo una contragrandiente, una célula que quiere liberar algo en un medio que está lleno de cosas, y otro pasivo no se requiere energía, como por ejemplo moléculas hidrofóbicas. Transporte de moléculas de gran tamaño, tenemos endocitosis, exocitosis. La endocitosis a su vez se subdivide en fagocitosis y pinocitosis. Endo significa hacia adentro, la célula capta, incorpora partículas desde el medio externo mediante la invaginación, es decir, que se forma una vesícula con aquello que le interesa. Fagocitosis incorpora algún elemento sólido, pinocitosis incorpora un elemento líquido. Exocitosis, exo significa hacia afuera, la célula expulsa un residuo fuera de la célula, como por ejemplo una proteína. Comunicación intercelular, las proteínas periféricas funcionan como receptores, por ejemplo una hormona o ligando mensajero liberada por el cerebro y que debe de actuar sobre los ovarios, entonces viajará a lo largo del torrente sanguíneo y solo encajará en esa cerradura, donde podrá ejercer así su función. A veces ese reconocimiento puede fallar, generando mecanismos de reproducción celular sin control, por ejemplo la formación de tumores. Citoplasma celular es un medio acuoso formado mayoritariamente por agua, permitiendo la vida de la célula, pues contiene las organelas. Citoplasma, líquido con una variedad de sustancias y estructuras organizadas llamadas organelas, variará en función de cómo cambie la membrana celular. La hormona tiene una disposición espacial que solo encaja en ese receptor. Sistema de endomembranas, célula procariota no tiene organelas, no tiene membranas. Células eucariotas tienen membranas, se lo llama sistema de endomembranas. Tenemos vacuola, vesícula, retículo endoplásmico liso rugoso, aparato de Golgi y el lisosoma. Vacuolas son estructuras que se parecen a una bolsa rodeadas por una membrana. En las células animales son pequeñas y numerosas, en las células vegetales hay pocas o solo hay una de gran tamaño, y su función es el almacenamiento de agua. Sirve para almacenar agua, nutrientes o desechos que en algún momento deben de salir de la célula. Vesícula son pequeños sacos rodeados por una membrana. La función es el almacenamiento temporario y transporte. Por ejemplo, el complejo de Golgi produce proteínas que son exportadas y que deben de salir de las células, así serán almacenadas en estas vesículas temporariamente.
Se diferencia de las vacuolas, pues aquí la permanencia puede ser mayor. Retículo endoplásmico son estructuras membranosas que salen de la membrana nuclear. Es una red de desagües aplanados, tubos y canales conectados entre sí. Estos pueden ser retículo endoplásmico liso, REL, o retículo endoplásmico rugoso, RER. Retículo endoplásmico liso, REL, no posee ribosomas, es un sitio de producción de lípidos, está alejado del núcleo celular. Sus funciones son la síntesis de lípidos como esteroides, colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, fabrica lípidos, especialmente esteroides, detoxificación de sustancias del medio externo como los medicamentos, degradación de glucógeno o glucogenólisis. Son aquellas hormonas sexuales, estos esteroides. Por ejemplo, las células del hígado tienen un REL. La función del hígado es la de desintoxicar. Entonces, si una persona bebe alcohol, su REL estará activo desintoxicándola de ese alcohol. Retículo endoplásmico rugoso, RER, cubierto por ribosomas, sitio de producción de proteínas. Ribosomas son pequeñas organelas cuya función es la síntesis de proteínas y su producción. Son sacos aplanados conectados entre sí y contienen múltiples ribosomas. Siempre está pegado al núcleo, su continuación tiene una cuestión de ahorro de energía. Circulación intracelular de sustancias que no liberan al citoplasma, síntesis y almacenamiento de proteínas de exportación que van hacia el aparato de Golgi. Aparato de Golgi formado por sacos aplanados, limitados por membranas, apilados en forma laxa unos sobre otros y rodeados por túbulos y vesículas. Aquí se acumula el material en las células que sintetizan y secretan productos. Sirve como centro de captación y distribución. La función fundamental es la formación de membranas para las distintas organelas y también acumula muchas proteínas para proporcionarles una vesícula y así poder salir. Lisosomas es una gran vesícula formada por el aparato de Golgi y contiene un enzima hidrolítico. Las enzimas requieren de un medio ácido. Los lisosomas proveen ese medio, pues su pH interno se mantiene cercano a 5. La función es la digestión y expulsión de los restos que se ha digerido. Es la primera línea de defensa para la célula. Los lisosomas son creados por el aparato digestivo, tienen enzimas, incorporan alimentos por la endocitosis y lo degradan. Las enzimas ayudan a degradar el alimento. En el supuesto de incorporar algo nocivo para la célula, por ejemplo un hongo, una bacteria o un virus, el lisosoma rápidamente trata de digerir, de neutralizar, cosas que a veces logra y otras no. Otras organelas tenemos ribosomas, peroxisomas y mitocondrias. No tienen una membrana, o al menos no tienen una membrana tan característica. Ribosomas, compuestos por ARN y proteínas, sitio de la síntesis proteica, asociados al retículo endoplásmico o libre, son organelas más numerosas y no están rodeadas por una membrana. Su función es la síntesis de proteínas, formar, crear las distintas proteínas que necesita el organismo. Célula, cuando están completos, pueden estar aisladas o en grupo polisomas. Las proteínas que sintetizan actúan principalmente en el citosol. Pueden aparecer asociados al retículo endoplásmico rugoso o a la membrana nuclear. Las proteínas que sintetizan son sobre todo para la exportación. Peroxisomas son pequeñas vesículas que contienen enzimas oxidativas, remueven el hidrógeno de pequeñas moléculas orgánicas y lo unen al oxígeno, formando el peróxido de hidrógeno, el cual es tóxico para las células. Contienen la enzima catalasa que desdobla el peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, en agua y oxígeno, evitando la lesión de la célula. Son abundantes en el hígado, donde participan de la desintoxicación, como por ejemplo el etanol. La célula para producir energía utiliza oxígeno, pues somos seres aeróbicos, produciéndose además el dióxido de carbono y muchas moléculas que son tóxicas para las células. Entre ellas el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, son moléculas oxidantes. Los peroxisomas contienen dentro enzimas antioxidantes que neutralizan al peróxido de hidrógeno y otras enzimas. Con los años los peroxisomas van perdiendo su capacidad antioxidante, produciéndose algunos daños celulares. Mitocondrias son orgánulos celulares. Su función es suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Son centrales energéticas de las células. Actúan como controladores energéticos de las células. Teoría endosimbiótica sostiene que la bacteria en algún momento se incorpora. Tiene dos membranas, una interna y otra externa. La interna plegada, formando las crestas mitocondriales, encierra la matriz, el ribosoma y el ADN. El ADN es el material genético, está en el núcleo de la célula y en la mitocondria. Respiración anaeróbica. A través de ella, algunos organismos, bacterias, degradan su alimento. El aceptor final será otra sustancia inorgánica diferente al oxígeno. Produce menos ATP que en la respiración aeróbica. Mitocondria está presente solo en el ADN materno. En el núcleo del ADN será tanto de la madre como del padre. Esta mitocondria produce energía a través de la respiración aeróbica, pues necesita de oxígeno. El ATP es el resultado de la producción de energía que genera la mitocondria. ATP, adenosin trifosfatos, 3 fosfatos. Cuando se rompen los enlaces de los fosfatos se libera la energía. Produce por cada molécula de glucosa 6 o 7 moléculas de ATP. Respiración aeróbica produce aproximadamente 36 moléculas de ese ATP. Ese ATP es la molécula de energía que necesita la célula por cada molécula de glucosa. Es más rica en nutrientes que la respiración anaeróbica.